Pues mientras el doctor termina, yo voy a hablar un poco de nuestro recurso de hoy, que le digo, el doctor Edwin José Martínez. Pues el doctor Martínez es catedrático asociado en el Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación de nuestro recinto. Actualmente coordina la subespecialidad graduada del área de currícula y enseñanza, conocido como tecnología del aprendizaje. Enseña cursos de integración de la tecnología al currículo en el programa subgraduado de la facultad. Y a nivel graduado enseña cursos tales como diseño del mensaje instruccional, principios de diseño instruccional y teorías, y modelos del diseño de la instrucción. Disculpa. Graduado del recinto de Río Piedras del doctorado en educación en currículo y enseñanza, con una subespecialidad en diseño de sistemas instruccionales. Dicha subespecialidad la estudió en Indiana University en Bloomington. Su área de interés es la integración de la tecnología en escenarios para promover el aprendizaje y el diseño de ambientes virtuales para el apoyo del aprendizaje. No sé si ya lo pueden ver. Sí, se puede ver. Se puede ver, pero ahora sí, se ve como una presentación. Ok, pero ya la tienen completa, ¿no? Sí, Sí, Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, Tuve un problemita con la conexión al internet, pero quién no, en estos días. Así que pues, aquí estamos para hablar del diseño instruccional como una clave para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Eh, Cuando ustedes se matricularon, pues vieron esta descripción. Más o menos la vamos a seguir al pie de la letra, tratando de poder llevarles a ustedes a un conocimiento más, yo diría, más fiel de lo que es el diseño instruccional, de lo que en estos días ha ocurrido a raíz de la pandemia. Por lo tanto, nos propusimos como objetivo definir los conceptos tecnología instruccional, diseño instruccional y experiencia de aprendizaje, o lo que el doctor Robert Gagné llama evento instruccional. También queremos identificar y descubrir los pasos fundamentales o generales del diseño instruccional y aplicar estos conceptos generales en el desarrollo de un evento instruccional. Así que hemos más o menos trabajado para lograr estos tres objetivos de una manera, pues, que resulte práctica para ustedes y que sea significativa. Cuando nosotros hablamos de diseño instruccional, hay muchas cosas que se relacionan. El diseño instruccional no es algo nuevo, no es algo reciente, es una disciplina que está en constante cambio, aunque es de las pocas disciplinas en que muchas de las cosas que dieron origen todavía hoy las podemos adaptar a nuestros entornos. Aquí hay algunas de las palabras en inglés que pueden asociar al diseño instruccional como también a esta disciplina de la cual el diseño instruccional es una subdisciplina, que es la tecnología de la instrucción, o que nosotros en el recinto hemos llamado tecnología en singular, tecnología del aprendizaje. Y dentro de poquito van a ver por qué es tecnología del aprendizaje y no tecnologías del aprendizaje. Antes de comenzar, obviamente tengo que hacer dos definiciones operacionales. Cuando estemos hablando de instrucción, estoy hablando de un arreglo de ambiente e información para promover el aprendizaje. La palabra instrucción en español tiene eh, muchos significados, algunos de ellos no muy agradables para la disciplina, porque se asocia fundamentalmente con el conductismo.
Y entonces no es que uno le tenga pánico al conductismo, pero es que no es la realidad. Nosotros estamos hablando de que es arreglar el ambiente de la forma en que teóricamente yo crea que debe ser y la información que se va a presentar, generar, discutir o construir para promover el aprendizaje. Entonces aquí pues vemos que esto es una definición que no está limitada por áreas teóricas, ¿verdad? O distintas teorías de enseñanza o del aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje, pues sabemos que este proceso que en el ser humano ocurre desde antes del nacimiento y pues tenemos que reconocer que aunque pudiéramos decir que termina con la muerte, aquellos que postulamos una teoría cristiana, pues obviamente creemos en una vida después de la muerte y por lo tanto, si podemos identificar eso, es porque hemos ido aprendiendo aún después de la muerte, ¿verdad? Eso no lo sabemos, lo sabremos. Pero en este caso lo definimos con una definición, valga la redundancia, del doctor Jean Piaget, proceso mediante el cual el sujeto a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimiento, modificando en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que lo rodea. Esto fue citado por Arroyo y sus compañeros en el 2017. Así que con estas definiciones operacionales, yo les quiero invitar a que realicemos un ejercicio. El ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a asumir, esto es casi como si fuéramos a hacer un ejercicio para controlar la respiración, para hacer un ejercicio para calmar nuestro ser. Vamos a suponer que hemos llegado a un momento en el semestre donde ya aquellos que somos maestros ya entregamos notas y ya estamos listos para celebrar la Navidad. Sin embargo, esta celebración puede ser parcialmente afectada por lo que va a ocurrir en enero. Y es que en enero comenzamos un nuevo semestre y vamos a dar clases, pudieran ser las mismas, pudieran ser diferentes, pudiera ser una nueva. Así que lo que quiero es que ustedes en la audiencia piensen en este momento en lo que va a ser enero. En ese curso, en ese adiestramiento, en esa actividad que promueve o que promoverá aprendizaje, piensa en ella y quisiera que meditaras cuáles cosas te preocupan de esa actividad, clase, adiestramiento, de esa actividad que pretendes realizar con la cual tienes intención de que los participantes puedan aprender algo. ¿Qué cosas te preocupan? Y si tienen un papel a la mano, no era necesario, pero si lo tienen, si tienen un papel a la mano, en ese papel pongan arriba esa actividad. Pueden ser varias, pero trabajemos con una para no complicarnos la vida. Esa actividad que pudiera ser una clase, pudiera ser un adiestramiento en servicio, pudiera ser
alguna presentación que fueras a ofrecer a un grupo de estudiantes de algún programa. Y luego, debajo del título, ¿cuáles son esos asuntos, esas preocupaciones que vienen a tu mente y que quizás por un breve momento, pues no es que te amargan el existir, pero sabes que los tienes que tomar en consideración? Usemos para esto un minutito o dos. Bien, si alguien ya ha terminado, pues seguimos hacia adelante. Si alguien está todavía pensando, pues no importa, porque en estos momentos lo que queremos hacer es compartir. Me gustaría que voluntariamente 2, 3 personas, 4 personas de las que se encuentran en nuestra audiencia, pues se dirijan al grupo para compartir. No estoy viendo, en estos momentos no estoy viendo eh, Meet, así que no pudiera saber quién está eh, levantando mano, pero nada, pueden hablar y vamos poco a poco. Doctor, Sí, por lo menos le notifico que nadie ha escrito en el chat y tampoco han levantado la mano por el momento. ok. Pues vamos a ver. Es bien importante que compartan esa inquietud, esa preocupación. Ok, ahora sí, Marisol Gutiérrez, disculpa, levantó la mano. Mientras, pues Marisol, puede seguir hablando, por favor. Sí. Nada, decía que en ese ejercicio de pensar alguna preocupación sobre las actividades en enero, pues pensé en las actividades que hago para enseñar el manual de estilo APA, que yo le llamo talleres, pero creo que se están quedando cortas con ese nombre en términos de no tener mucha práctica, y es lo que la preocupación que me gustaría resolver. ¿Alguien más quiere compartir? Ana Miro, por lo menos también levantó la mano. No, no hay ningún problema. Ana, por favor. Ok, bueno, pues además de que tengo las clases, porque mencionaste diferentes cosas, mencionaste clases, mencionaste actividad de desarrollo profesional u otro tipo de clase, de experiencia, pues entonces pensé en que en el proyecto que nosotros tenemos de doble excepcionalidad, estudiantes con doble excepcionalidad, hacemos una actividad de desarrollo profesional una vez al semestre. Invitamos personas, pero son de diferentes disciplinas, a la vez que son de diferente nivel de conocimiento y a la vez que a veces asisten subgraduados, graduados, ya en servicio. O sea que la audiencia es bien mixta y eso pues me gustaría pues ver cómo puedo atender esas particularidad, ¿verdad? Ese trasfondo de cada uno de los asistentes. No de cada uno, pero de los asistentes. De los asistentes, que son los recursos para esa experiencia. Bueno, la audiencia. Ok. ¿Alguien más, por favor? Extremera por aquí. Añadiendo a la pregunta de la compañera, más que de la diversidad de audiencia y de esa perspectiva, también el reto de cómo en esas experiencias, ahora en estos entornos virtuales, qué recursos de tecnologías podemos utilizar para mantener y hacer, como dijo la compañera Marisol, un taller más dinámico,
con mayor participación, que no solamente sea una exposición del recurso, siempre y cuando que obviamente la actividad académica provea más para el desarrollo de una destreza en ese proceso. Y a veces el reto es qué tecnología utilizamos para esa diversidad de audiencia que tenemos, que quizás algunos dominan y otros no. Mute. Doctor Martínez, mute. ¿Alguna otra participación, comunicación, respuesta que quiera compartir algún otro de los participantes? Bueno, vamos por aquí entonces. Ok, nos quedamos en que estábamos compartiendo el resultado de su reflexión. Ahora quisiera saber si alguien más se quedó con deseos de compartir su inquietud con respecto a la actividad de aprendizaje que va a realizar el semestre que viene. Bueno, pues con las personas que compartieron, tengo que decirles simplemente felicidades. Y ustedes dirán, bueno, se nos puso loco, el problema del sonido lo tilteó. No, es que cuando nosotros vamos a hablar del diseño instruccional, esas preocupaciones que ustedes presentaron son parte de los asuntos básicos a lo que se le presta atención en el diseño instruccional. Definitivamente, el diseño instruccional nos ofrece una alternativa, y fíjense en esto, sistémica y a la vez sistemática para atender estas y otras preocupaciones. Y también nos permite utilizar cualquier enfoque teórico y diseñar cualquier evento de aprendizaje, que puede ir desde una clase hasta una gira, un laboratorio o un curso de un semestre. Así que, pues, esas preocupaciones de cómo vamos a resolver tal o cual problema, cómo vamos a hacer que sea mejor la experiencia que estamos desarrollando, pues ciertamente eso es parte de las áreas en que el diseño instruccional se concentra. Yo no voy a decir jamás que dominar el diseño instruccional sea una garantía de éxito, que verdaderamente logremos promover el aprendizaje. No, no es garantía de éxito, no es garantía de que va a ocurrir el aprendizaje en nuestros estudiantes. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿por qué tenemos un taller como esto? Porque dominar el diseño instruccional es ir por el camino correcto. La posibilidad de éxito, la posibilidad de que ocurra o no el aprendizaje depende de muchos factores, de los cuales algunos podemos atender con el diseño instruccional, pero no todos. Así que, pero, tener conocimiento y aplicar el diseño instruccional nos ayuda a nosotros a ir por el camino correcto. Entonces, pues la pregunta, pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos ayuda? ¿Por qué lo promovemos? ¿Por qué se ha hecho tan famoso en este último año, en estos últimos 2 años? ¿Por qué todo el mundo ahora habla de diseño instruccional? ¿Por qué se hacen talleres? ¿Por qué? Pues nosotros tenemos entonces que darnos cuenta de que la respuesta está en el trabajo que tú y yo, como educadores, realizamos. Pensemos un momento en nuestro trabajo. Saquemos los comités, saquemos todo lo demás. Pensemos solamente en nuestro trabajo en la docencia. Y cuando nosotros pensamos en el trabajo de la docencia, nos damos cuenta que a diario nos enfrentamos a sujetos que tienen unas necesidades. Las necesidades las pueden
identificar ellos, puede que sí, puede que no. Las necesidades puede que sea solamente terminar un bachillerato, terminar una maestría, terminar un doctorado, subir el promedio, pero a raíz también de la experiencia en el curso que esté tomando o en la actividad, hay otras necesidades que el sujeto puede que ni sepa que las tiene. Así que nos enfrentamos a sujetos con necesidades. Nos enfrentamos a la decisión de cuál necesidad vamos a atender. Y esto nos ocurre cuando vamos a dar una clase, por ejemplo, voy a irme en el área de física, pues tengo que ir a dar una clase de movimiento en el plano, pero lo que es el movimiento lineal, el estudiante no lo domina. Se supone que esa parte era del semestre pasado. Se supone que yo entre ahora a movimiento en el plano o en tercera dimensión. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a repasar o me olvido del repaso y sigo hacia adelante? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y dependiendo de la conciencia de cada cual, sabemos cuál va a ser la respuesta. Pero también la necesidad que hayamos decidido ayudar a satisfacer el problema que querramos ayudar a solucionar, nos tenemos que preguntar cómo, cuál va a ser el proceso, qué debo incluir. Y hay que ir desde un momento atrás a revisar muchas cosas para poder decidir qué es y cómo lo voy a hacer. Eso es lo que nosotros llamamos proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestros estudiantes tienen necesidades de desarrollar o construir conocimiento, destrezas, aptitudes. Nosotros como educadores tenemos la misión de atender esas necesidades. Para eso fuimos contratados en la escuela, en el colegio, en el recinto, en la institución que nos ha pedido dar un adiestramiento en servicio. Y nuestro esfuerzo puede rendir frutos en nuestros estudiantes, puede que no, pero tenemos que tener en cuenta que también puede rendir o no rendir frutos en nuestra sociedad. Uy, se fue un error, perdónenme, eso no me gusta. Esto es un ups que hay que arreglarlo inmediatamente. Perdone la digresión, pero se veía muy mal. No se preocupe. Así que, ¿verdad? Tenemos estas tres situaciones. ¿Qué hace el ser humano cuando se enfrenta a una necesidad? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué acostumbran a hacer ustedes cuando se enfrentan a una necesidad? Buscar información. Ok, buscar información. Ahí tenemos una. Luego, o en adición. Hacer inventario de recursos. Ok. Y luego. Va a depender de la necesidad, ¿verdad? Analizar. Eso mismo, la necesidad. Pues yo no sé, yo también buscaría aplicar ese conocimiento que buscamos. ¿Ok? Eso es muy importante. Esa información que conseguimos. Transformar el ambiente con las distintas herramientas, recursos que tenemos. Transformamos el ambiente hasta hallar la solución más efectiva. En la audiencia hay varias personas que han tomado clases conmigo, ya saben por dónde voy. ¿Por dónde voy? Es que aplicar el conocimiento humano en la transformación del ambiente para solucionar un problema o satisfacer una necesidad no es otra cosa que tecnología. Nosotros nos hemos
la sociedad actual se cansa de pensar en tecnología, que si el iPhone 13, que tal televisor, que tal cosa, y nos volvemos locos pensando en tecnologías, en equipos. Pero no nos damos cuenta que inclusive la palabra tecnología, su raíz griega, tecné, arte, y pensamos que tecnología es un equipo, pero tecnología en realidad, si miran la definición a la izquierda, es un verbo. Parafraseando a Ricardo Arjona, tecnología es verbo, no sustantivo. Así que es la aplicación del conocimiento humano. Y así vamos a encontrar tecnologías en la cocina, tecnologías para divertirnos, tecnologías para transportarnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si esa necesidad que nosotros estamos identificando, si esa necesidad es de carácter instruccional? Entonces el concepto de tecnología se transforma y ya no estamos hablando de una tecnología plain, estamos hablando de una tecnología instruccional. Y es precisamente la misma definición, lo único que atendiendo un problema instruccional o en el área de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que la tecnología instruccional la vamos a tener más en el salón de clases, más en las experiencias de adiestramiento en servicio, mientras que la tecnología educativa queda como un macroconcepto que alberga la tecnología instruccional y otras tecnologías. Así que ya vamos llegando al origen o a la principal descripción del diseño instruccional. ¿Por qué? ¿Por qué usamos el diseño instruccional? ¿Por qué es necesario el diseño instruccional? Pues porque el diseño instruccional es la herramienta básica de la tecnología instruccional. Este enfoque medio científico, este enfoque sistemático, se ha venido cuadrando alrededor desde principios del siglo pasado y ha llegado hasta el siglo actual, trayéndonos unas alternativas para nosotros poder planificar y organizar eventos instruccionales que sean de calidad, pero en el término de efectividad. Dos autores muy famosos en estos momentos, Reiser y Dempsey, ellos dicen que diseño instruccional se define como un proceso sistemático que se emplea para desarrollar programas de educación y formación en una forma consistente y fiable. Y aquí pues vuelvo de nuevo, no hay falsas garantías, no hay promesas, no estamos diciendo que el diseño instruccional es un proceso para hacer buenas clases, para hacer buenos programas de educación. No, es para hacerlo de una manera consistente y fiable. Consistente porque estamos revisando, porque el diseño instruccional nos lleva por unas etapas, nos lleva por unos conceptos que vamos a atender y por lo tanto vamos a ser consistentes en nuestro trabajo, no importa cuál modelo de diseño instruccional utilicemos. Quiero presentarles un pequeño video, son unos 7 minutos. Este video fue preparado por el Tecnológico de Monterrey y se titula Orígenes del diseño instruccional. Eres de los que se han preguntado cómo era antes la educación, o a lo mejor hasta de los que la han criticado. Desde tiempos prehistóricos el proceso educativo siempre ha existido. Aunque no estuviera estructurado y sistematizado como hoy lo conocemos, como humanos siempre hemos enseñado y aprendido. Gracias a ello hemos enriquecido nuestra cultura. En este video te presentamos un recorrido muy general
de cuáles fueron los orígenes del diseño instruccional. Te ayudará a entender cómo los procesos educativos siempre han estado marcados por las épocas y sociedades en que se desenvuelven. Al finalizar, tendrás los elementos para comprender cómo nació y cómo llegamos hasta lo actual. Primero hay que decir que los procesos educativos tienen un carácter histórico-social. Cada época desarrolla un modelo educativo de acuerdo con sus valores, descubrimientos y conocimientos con los que cuentan, y que reflejan la idea de desarrollo humano por la cual se trabaja. Los griegos, por ejemplo, privilegiaban mucho las artes, el deporte, la estética. Imagina la cantidad de teorías que han impactado en distintos modelos educativos que han pasado en el tiempo. Todos han contribuido a lo que hoy nosotros conocemos, aunque parezca una idea loca. El diseño instruccional parte de aquí, de ser un proceso educativo que guía y encamina a cualquier educador. Los orígenes del diseño instruccional retoman elementos del diseño pedagógico, los cuales se remontan a los métodos de enseñanza sofistas que conciben la adquisición del conocimiento como la práctica de un ejercicio continuo. Podemos afirmar que son los creadores de la pedagogía como acción deliberada y consciente, donde todos podían participar de la educación y de la construcción de la sociedad. Actualmente retomamos muchos de sus principios para construir la vida en sociedad. También retoman enfoques del método escolástico, que aplica el ejercicio de los sentidos como principio de la actividad de pensamiento en un proceso que transita desde el alma al cuerpo para desarrollar la capacidad de aprender principios abstractos y aplicarlos consistente y sistemáticamente. Si lo adaptamos a lo que hoy pasa, podemos relacionarlo con que los alumnos tienen que participar activamente en el proceso y no ser solo pasivos ante la información. Al revisar la literatura, se puede observar que también siguió el desarrollo del diseño tecnopedagógico, donde se le dio mucha importancia a lo didáctico para el éxito educativo. Comenio, considerado el padre de la pedagogía, promovió la didáctica como ciencia autónoma y la inclusión en sus métodos de ilustraciones y objetos. Definió la educación como el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como nuevas, incluso por quien la enseña. Esta idea lo posiciona como precursor del pensamiento moderno y como príncipe de la instrucción. De hecho, Comenio argumentó y demostró la importancia del uso de las imágenes y dibujos para explicar con más claridad conceptos. Una curiosidad histórica es que fue el primero que elaboró un libro que pudieran leer los más pequeños, el Orbis Pictus Sensualim, El mundo de las imágenes, escrito en 1658. Las prácticas educativas siempre se han cuestionado y mejorado. Después, al inicio del siglo XX, John Dewey planteó la necesidad de mejorar los procesos de aprendizaje establecidos e inicia un pensamiento reflexivo del proceso educativo, estableciendo un punto de inflexión en el campo del diseño tecnopedagógico. Planteó la necesidad de ciencia que permitiera vincular las teorías de aprendizaje y las prácticas educativas con el fin de optimizar la enseñanza. Aportó el tema de partir de la experiencia de los estudiantes y de su medio para de ahí generar datos con que trabajar. Hoy en día es imprescindible. Su contribución a la tecnología instruccional fue probablemente su concepción de instrucción en términos de método científico. Realizó un profundo análisis del pensamiento científico y empírico y se mostró partidario del primero, con argumentos muy sólidos, inclinándose por una mayor interacción entre ambos para el logro del aprendizaje. También se reconocen las aportaciones de los investigadores que buscaron incorporar a esta disciplina un enfoque científico y métodos sistemáticos de planificación y desarrollo de la enseñanza. Skinner marcó la diferencia entre la investigación científica de la instrucción y la investigación científica del aprendizaje, e integró estrategias y principios a sus modelos de instrucción. Jerome Brunner desarrolló un modelo de instrucción basándose en la teoría del descubrimiento y los estadios de desarrollo intelectual. David Ausubel desarrolló un modelo pedagógico fundamentado en el rol que juegan las estructuras cognitivas en el aprendizaje.
Todas estas contribuciones fueron dando cabida a la creación del concepto de diseño instruccional. Como ven, es un concepto que se ha ido construyendo gracias a la influencia de distintos autores y momentos históricos. Tan solo vale puntualizar que partimos de concebir al diseño instruccional como el proceso que se ocupa de la planeación, preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleven a cabo los aprendizajes. En los últimos años, los modelos de diseño instruccional, que se posicionan como tendencias educativas de calidad, establecen sus bases en el área de estudios de la tecnología educativa, la cual se enfoca en el uso educativo efectivo de los modernos medios tecnológicos. Un diseño debe construirse a partir de la psicología del aprendizaje, tomando referencia de las teorías del aprendizaje, tales como conductismo, cognoscitivismo, constructivismo, entre otros, junto con el enfoque sistémico donde la esencia es considerar todos los elementos e interacciones de un sistema y no solo sus partes aisladas, y el constante desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. El diseño instruccional evoluciona. Nos enfrentamos al reto de continuar personalizando los modos y formas de enseñanza para públicos cada vez más heterogéneos y realidades más desarrolladas. El reto de estar al día con las metodologías activas, efectivas e innovadoras, además del reto de incluir nuevas, mejores y más complejas tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial o la realidad virtual. La función del diseñador instruccional seguirá cobrando valor. Sus fundamentos no cambiarán. Seguirán siendo punto de referencia para su perfeccionamiento. Bien. Hay algo que uno debe aclarar siempre. Espero que me estén escuchando. Sí, se escucha. Ok, hay algo que uno debe aclarar siempre, es que el diseño instruccional como disciplina está hecha para trabajarse en conjunto, pero obviamente las instituciones no siempre están claras en eso y a veces pues termina el docente haciendo de diseñador instruccional, haciendo de desarrollador de contenidos y de materiales y el que da la clase. Bueno, en Estados Unidos el diseño instruccional se hizo famoso no para el público, pero sí fue muy utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de la Defensa contrató diseñadores instruccionales para los adiestramientos militares. Y también ahí en eso participó la Cruz Roja Internacional para preparar los voluntarios que iban a trabajar con ellos y para la emergencia de la guerra. Gracias al boom audiovisual de los años 60 y 70, la tecnología educativa cobró fuerzas hasta llegar a lo que llamamos hoy tecnología instruccional o, como llamamos en el recinto, tecnología del aprendizaje. Por ende, entonces, llega a Puerto Rico el concepto del diseño instruccional, pero la adopción del mismo fue más lenta. La pandemia lo trajo a la palestra pública, pero pues aunque uno debería sentirse, los que trabajamos en tecnología del aprendizaje, deberíamos sentirnos contentos porque la educación a distancia ha crecido. La preocupación de este servidor y de muchas otras personas es que la mala integración de la herramienta pues puede alejar a mucha gente, como de hecho ha alejado de las computadoras a los jóvenes. Entonces ya uno cuando está en grupos con jóvenes, hablando con jóvenes, no quieren saber de la computadora, están hartos de la computadora, están hartos de cómo le dieron la clase a distancia y eso pues es algo que en vez de adelantar la causa de la instrucción o de la enseñanza a distancia, pues la trae un poco, la retrasa un poco. Dentro de lo que hablamos, modelos de diseño instruccional, para salir de la parte de modelos rápidos, los modelos más clásicos, pues son estos que van a aparecer en pantalla ahora. Hay uno que es muy famoso,
el ADI, un modelo que fue desarrollado para la Fuerza Aérea. El de Gagné Briggs es otro modelo muy conocido, Gerald Kemp, Racing and Richelieu, el de Charles Richelieu, Assure, el de David Merrill, el de David Jonathan, el de Dick Ancari, ahora conocido como Dick Ancari, el de Glasgow y también el del Instructional Design Institute, pero ese, el IDI, es un modelo que más bien lo utilizamos para una apreciación teórica, es un modelo de los años 70, no es el más antiguo. El más antiguo pues se lo pudieran estar peleando ADI con algunos otros que no menciono aquí. Pero vean ustedes, aquí estamos mencionando 4, 6, 10, 11 y hay muchísimos más, incluyendo los modelos que han ido surgiendo en las últimas décadas del siglo XXI. La pregunta que se hace a todo el mundo, ¿por qué existen tantos modelos? Esta pregunta es un poco difícil de contestar y fácil de contestar. Cada modelo va a partir de las influencias de la persona que desarrolló el modelo, de su práctica educativa, de las teorías de aprendizaje a las cuales ha adoptado, y entonces van desarrollando los modelos de acuerdo a su perspectiva. Así que la pregunta es, ¿qué tiene de interesante el tener modelos o por qué el ser humano trabaja con modelos? Y algo bien claro es que cuando el ser humano intenta explicar algo o comprender algo que es muy complicado, trata de llevarlo a una forma sencilla y simple. De hecho, vemos que muchas culturas han desarrollado mitos cuando intentan explicar algo que no entienden. Y estos mitos pues también pasan de generación en generación. Estos cuentos, leyendas, mitos, entre muchas otras cosas, tratan de explicar y de simplificar las complejidades que tenemos en la vida y darle un sentido a lo que vemos y no entendemos en el mundo. Eso en parte es la diferencia cuando miramos los modelos conductistas y los modelos cognitivistas, pues los conductistas no se atrevían a entrar, entre comillas, entrar al cerebro. Ellos entendían que en el cerebro ocurrían unas cosas que no se podían demostrar, que no se podían ver. Los cognitivistas pues demostraron que no se podían ver, pero que sí se podía ver el resultado de hacer distintos esfuerzos en esa dirección. Así que pues no es raro, ¿verdad?, que a veces no podamos entender y como no lo vemos, no lo podemos entender. De esa misma forma, pues el ser humano crea modelos para ayudar a simplificar los problemas y dar sentido a lo que nos rodea. El diseño instruccional como disciplina, pues se beneficia también de lo que es la teoría de modelos, el surgimiento de modelos, el desarrollo de modelos, el modeling, el tener modelos para poder explicar el proceso que debemos seguir para tratar de realizar un evento instruccional, es decir, una actividad que promueva el aprendizaje, que sea eficiente y que sea efectiva. Ante un problema instruccional o una necesidad instruccional, un modelo nos ayuda al diseñador a comprender el problema, a dividirlo en sus partes, a darle sentido y le ayuda a estructurar su solución o una solución. Bien, dejando esto un poquito atrás, vamos a lo que considero importante en este webinar, que es hablar un poco los pasos generales en el diseño instruccional. Si ustedes revisan todos aquellos 11 modelos que aparecieron hace un rato y revisan todos los modelos nuevos, como el Rapid Prototyping,
Pebble in a Pond, etcétera, y otros modelos que han surgido recientemente, vamos a encontrar que en todos ellos hay unos conceptos generales. Y esos conceptos generales pues permean, y en algunos no se puede distinguir, en otros sí se puede distinguir, en otros falta tal paso, en los pasos importantes, primordiales, pero aparecen los pasos secundarios. O sea que en realidad es que cada autor de cada modelo va buscando cómo enfocar el problema instruccional. Yo les digo que hay 3 pasos generales en el diseño instruccional: definir, desarrollar y evaluar. Estos 3 pasos son claves y no importa el modelo, usted va a encontrar una sección de definición, va a encontrar una sección de desarrollar la actividad o el material, y va a encontrar distintas instancias de evaluación, tanto evaluación en el proceso como evaluación de producto. Hago un pequeño alto aquí por si hay alguna pregunta en la audiencia antes de meternos más de lleno en los pasos generales del diseño instruccional. Doctor, por lo menos aquí Marisol comenta: Pandemic Emergency Instruction no es igual a educación a distancia. ¿Perdón? Que Marisol comentó que Pandemic Emergency Instruction no es igual a educación a distancia. No, definitivamente no. Era un comentario a lo que usted estaba hablando, pero Sí. no es pregunta ni nada de eso. Sí. Y por el momento no ha surgido ninguna pregunta. Ok. Bueno, pues entonces tenemos estos 3 pasos generales. Tengo que decirles que el diseño instruccional nos va a funcionar para eventos como clases, pero también nos puede, bueno, como clases, como adiestramientos en servicio, etcétera. Pero también nos puede funcionar para preparar productos como un video instruccional, un podcast instruccional, distintos otros productos, una secuencia de imágenes, animaciones, o sea que nos puede funcionar para trabajar cualquier artefacto, además de actividades, cualquier artefacto con el cual pretendamos apoyar las experiencias de aprendizaje. Bueno, tomemos entonces definir. ¿Qué implica para nosotros definir? Pues obviamente, clave en la definición es analizar las necesidades, porque vamos a definir ese problema. Y cuando estamos hablando de necesidades, estamos hablando de las necesidades de la audiencia. Tenemos que tener un cuidado. Si bien es cierto que yo puedo tener una duda sobre cómo voy a integrar o qué voy a integrar dentro de una actividad de aprendizaje, tengo que remitirme a cuáles son las necesidades de esa audiencia a la que yo estoy atendiendo. Porque si no, lo que nos puede pasar es que estemos dando una experiencia hermosa, buenísima, pero no atiende las necesidades de los estudiantes, y por lo tanto, pues algunos pudieran estar pendientes porque les llamó la atención, pero otros van a encontrar que la información que están recibiendo pues no les es útil, y entonces pues pudieran apartarse, ¿verdad?, su atención de lo que está ocurriendo. Así que aquí vamos a mirar la audiencia, cuál es el perfil de mi audiencia,
Esto en una escuela es bastante fácil porque por lo general podemos seguir a los estudiantes a lo largo de los años que están en la escuela. En la universidad es un poco más complejo si la clase que yo enseño es una de estas clases que se toma y, ¿verdad? Y que pues no forma parte de algún programa o algo, sino que es una clase de servicio, porque constantemente pues la población es nueva. Ya cuando estamos en un área de especialidad, pues a veces los mismos estudiantes los tenemos en dos cursos distintos o a veces vamos dándole seguimiento. Así que pues ese perfil de los estudiantes es bueno determinarlo, ya sea por los expedientes de los estudiantes o ya sea en esa entrevista el primer día de clase en que nos ponemos a hablar, a presentar, tratar de ahondar un poco más quién es ese estudiante que está en mi semestre, en este semestre, en mi curso. Así que pues ese análisis de audiencia de las necesidades es bien importante. También es bien importante el análisis del ambiente. El problema que nos enfrentamos en la pandemia es que alguien dijo, educación a distancia is the must, pero nadie dijo que había que tener o que teníamos que tener unos equipos, una infraestructura básica. Entonces nos vamos a dar cuenta que el Departamento de Educación, pues lo primero que tuvo que hacer fue comprar computadoras. Y después que compraron computadoras, ¿qué tuvieron que hacer? Hacer negociaciones con los proveedores de Internet. Y no en el mismo momento. ¿Por qué? Porque no había una idea clara o nunca se intentó o la tenían y los que tomaron las decisiones no lo tomaron en consideración de analizar no solamente el ambiente de la sala de clase, sino el ambiente donde los estudiantes iban a trabajar con las experiencias a distancia. Entonces, yo como profesor, yo tengo que tener en cuenta en qué salón yo estoy en la universidad. Y esto yo se lo digo mucho a mis estudiantes de subgraduados. Tú quieres preparar una presentación en PowerPoint, la preparaste y cuando llegaste al salón, el salón no tiene proyector. Conseguiste el proyector, pero el salón no tiene corriente eléctrica. Entonces, buscas una extensión eléctrica, pero el próximo toma corriente está a 500 pies del salón. Entonces, es bien importante cómo es ese ambiente, cómo es ese salón de clase, cómo es la temperatura, cuáles son los recursos que tengo disponibles, con qué cuento, qué puedo traer. Y entonces aquí también, dependiendo de cuál sea la actividad que estamos trabajando, pues muy importante la administración del tiempo, la administración de los recursos, a quién voy a buscar, quién necesito, quién puede estar conmigo, quién puede ayudarnos a cubrir tal o cual aspecto. Así que aquí tenemos un cuadro bastante general de lo que implica definir una situación o definir un problema o definir una necesidad instruccional antes de sentarnos a presentar o traer una solución. ¿Qué implica desarrollar? Disculpa, doctor. Sí. Aquí Lisa Ortega pregunta, comenta y pregunta. Tengo la impresión que el DI tiene que ver con establecer el orden en que se comunica la información y la forma en que se comunica. ¿O eso es estrategia instruccional? Bueno, ahí lo que va a depender es, la comunicación viene por dos puntos. Uno, si yo como maestro o una compañera maestra tiene recursos a su lado que le van a ayudar en el diseño, poder comunicar las ideas. Ahora, la comunicación a la audiencia, eso viene como parte de una estrategia instruccional y es parte de lo que empezamos a determinar en el segundo punto, que es el punto de desarrollar. O sea, ciertamente el diseño instruccional bien aplicado
nos va a ayudar a establecer una buena comunicación con la audiencia, porque vamos a estar tocando, trabajando, atendiendo sus necesidades. Le hemos dejado hablar, le hemos dejado compartir y vamos a tener entonces esa capacidad o vamos a prestarle atención a esa área que es una estrategia instruccional, el establecer una buena forma de comunicación con la audiencia. Lo que pasa es que cuando miramos el perfil de los diseñadores instruccionales y del maestro que va a integrar un diseñador instruccional, pues entre ellos tiene que haber también una buena comunicación. Bueno, ¿qué implica el desarrollo? Lo primero es plantear los objetivos. Y aquí hay algo que debemos dejar bien claro. Cuando yo he definido las necesidades, yo establezco unas metas. Las metas, dependiendo de la magnitud de lo que estoy creando, pueden ser a largo plazo o a corto plazo. De esas metas van a salir los objetivos. Y hay mucha definición para objetivos. Yo no voy a entrar tanto en esto, sino decirles que los objetivos es como esa aspiración que uno como educador tiene, que la audiencia va a alcanzar, va a lograr por medio de la actividad que vamos a realizar. Y se trata de ver el alcance, cómo se logró, ¿verdad? Cómo la audiencia logró el objetivo. En algunas ocasiones hacemos un análisis cualitativo, en otras hacemos un análisis cuantitativo y entonces vemos si el objetivo se logró o no se logró. Ahora, ¿por qué es importante el objetivo? Porque es el que va a guiar las actividades que vamos a desarrollar. Inclusive, los objetivos van a ayudar en la determinación del contenido. En muchas ocasiones, algunos trabajos fallan porque se trae el material y con el material se plantean entonces cuáles van a ser esos objetivos. Y ahí vamos un poquito al revés, porque es que si nosotros queremos medir el éxito de nuestra audiencia después de que estudió, investigó, manipuló, jugó con el contenido, los objetos, lo que le permitimos en la experiencia de aprendizaje, pues el material, el contenido tiene que estar guiado por cómo van a ser evaluados. Y los objetivos también se convierten en esa orientación para el cómo van a ser evaluados. Por eso es que vamos a encontrar diseñadores instruccionales que en el desarrollo colocan el que se preparen las herramientas o los procesos de evaluación a la luz de los objetivos que se plantearon. Entonces, una vez tenemos esos objetivos que los podemos definir, objetivos capacitantes, objetivos operacionales, objetivos generales, objetivos específicos, ahí pues yo no entro tanto en cómo discriminar, sino en hacer un buen planteamiento de objetivos, que los objetivos puedan ser observables, que haya alguna manera cualitativa o cuantitativa de poder ver el logro de los objetivos. Entonces, identificamos los materiales de apoyo, contenido, recursos tecnológicos, recursos humanos. Y entonces comenzamos a trabajar lo que va a ser la creación. Cuando usamos la palabra prototipo, es que este modelo que yo me estoy dando a llevar, que les voy a decir después cuál es, muchos diseñadores instruccionales hablan de que para proyectos grandes se cree un prototipo, que ese prototipo se ponga a prueba y que cuando se evalúe se decida si se lleva a ejecutar o no.
Esto puede aplicar, por ejemplo, si hemos sido contratados, y no se rían por esto, porque muchos de mis profesores trabajaron en esto y yo he tenido la oportunidad de trabajar también en esto. Si nos contrata una compañía farmacéutica, para preparar un adiestramiento para los empleados de la planta tal. Recuerden que yo no sé nada de farmacéutica, ningún conocimiento farmacéutico. No sé cómo se usa la maquinaria, pero ya la compañía tiene el experto o la experta en contenido y me han contratado a mí para que yo les ayude a determinar cuáles van a ser los objetivos, a sacar cuál va a ser esa meta que se quiere lograr con estos adiestramientos. Entonces, ahí, después que se prepara el taller, podemos seleccionar al azar una muestra de los empleados para ver si lo que se preparó, la actividad que se preparó, funciona, es efectiva o no. Obviamente, en un salón de clase, esto es un poco más retante porque no tenemos la manera de cómo hacer un prototipo. Lo más que quizás pudiéramos hacer es de un año para otro, pero tenemos que recordar que nuestra audiencia puede cambiar, no de un año a otro, puede cambiar de un semestre a otro. Y les puedo decir, en un semestre puede ocurrir eventos que puedan cambiar la situación de la audiencia. Y eso lo vivimos con el huracán María, lo vivimos con los temblores de tierra y lo vivimos con la pandemia. Aquel lunes que nos detuvimos, del lunes en adelante, la audiencia no necesariamente estaba igual, en las mismas condiciones que estaba en enero cuando lo recibimos por primera vez, particularmente si hubo una muerte en la familia. Así que pues, ¿verdad? Por eso es que en un salón de clase es normal, normal, en un salón de clase es un poco difícil, pero hay alternativas que vamos a ver en un momento. Así que esto es en el desarrollo. Hablamos ahora de qué implica evaluar. Pues lo primero, si hicimos un prototipo, pues hay que probar los prototipos. Si lo que se construyó fue una presentación electrónica, ojo, si aquí hay algún estudiante y algún compañero profesor también, pero los estudiantes que les fascina hacer presentaciones electrónicas haciendo copy-paste de documentos en el internet, pero luego no probaron la presentación y cuando la presentaron fue todo un desastre. Entonces, esa presentación, ese material, tenemos que probarlo. En el caso de los prototipos, pues hay que probar el prototipo con una muestra de la audiencia a la que vamos a ir. Pero no puedo, si es algo para un proyecto de verano para audiencia de escuela intermedia, pues no puedo ir a probar con estudiantes universitarios para ver si la valido o no la valido. No, no puede ser. Así que pues, si hay que evaluar, esto es una evaluación de proceso o una evaluación formativa, donde recibimos los resultados de esa evaluación y entonces el diseño instruccional, que se puede ver en ocasiones como algo lineal, se convierte entonces en algo no lineal porque a través de los resultados podemos identificar dónde estuvo la falla, si alguna. Y luego de que, ¿verdad? Si estamos hablando de una presentación electrónica, pues obviamente analizar los resultados es ver todos los errores que cometí y corregirlos. Si estamos en un taller pues hemos buscado, si es en una farmacéutica, pues hemos buscado de la planta donde se va a dar el adiestramiento, buscamos 5 o 6 empleados seleccionados al azar para presentarles la actividad, para entonces medir el logro de sus objetivos para saber si entonces podemos llevarlo o si hay que hacer ajustes en la marcha. Por eso es que significa entonces usar
implantar o reciclar. Y el reciclar lo podemos ver en dos líneas: reciclarlo para una actividad posterior o reciclarlo porque definitivamente no sirve y hay que empezar a reestructurar lo que tenemos, hay que empezar a verlo nuevamente y empezar a trabajarlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, doctor. Lisa pregunta, ¿cómo transformar o adaptar un prontuario existente para usarse en entorno presencial en uno que puede ser implementado de manera virtual? Ok, sí se puede, pero hay que evaluar. Tenemos que evaluar cuál es lo que pretende ese curso presencial. ¿Cuáles son las necesidades generales? Porque aquí no tenemos un grupo, aquí tenemos una clase. ¿Cuáles son esas necesidades generales que atiende este curso presencial? Y entonces tenemos que analizar si ese curso presencial se puede llevar a la virtualidad. No todos se pueden llevar o no todos conviene llevarlos. Entonces uno tiene que analizar. Hay cursos que pudieran ser demasiado complicados para poderlos llevar. Hay cursos que la audiencia pudiera no permitirnos llevar el curso a la virtualidad, pues por distintas necesidades, necesidades excepcionales de la audiencia, porque la audiencia no cuenta con los recursos. O sea que todo tenemos que ubicarnos en el contexto. En la universidad, por ejemplo, pues casi todos los cursos, pues simplemente se hicieron un retoque, y me perdone si hay alguien de la administración, pero se hicieron un retoque, un maquillaje, y se puso que el curso se puede dar de todas las formas. Entonces luego cuando los profesores empiezan a dar los cursos, pues se empiezan a dar de frente con distintos problemas. Todo eso hay que preverlo antes para uno entonces poder decidir. Y es bien importante la plataforma donde se va a llevar el curso, porque pues sí, tenemos Moodle, algunas personas utilizan Classroom, otras personas usan Google Classroom, otros nos arriesgamos a crear nuestra propia herramienta como un proyecto personal de investigación, pero hay que ver si el curso necesita muchas imágenes visuales, mucho contenido visual, muchos videos, pues la plataforma tiene que ser robusta para que pueda sostener. Porque una de las cosas que vimos en los primeros meses de la pandemia era que las plataformas que en algún momento se utilizaron, o inclusive hasta los servicios de Internet, no daban con, y perdonen la expresión, pero una expresión de mi barrio, con la pela que se le estaba dando al Internet en ese momento. Y muchas clases tuvieron que pasar a ser a distancia asincrónicas porque no se podían dar sincrónicamente. Entonces, cuando estoy evaluando ese curso, tengo que decidir también si el curso necesita de una modalidad sincrónica, es decir, en lugares distintos al mismo tiempo, o si puede ser una modalidad asincrónica donde le damos la responsabilidad al estudiante de mantenerse al día. Esto nos deja ver que también hay audiencias para las cuales la educación a distancia o la educación virtual no es posible porque no se sienten o no quieren, no es de su interés. Entonces, pues, tenemos que manejar esto con mucho cuidado. En la situación, por ejemplo, modelos andragógicos, si la audiencia es una edad marcadamente mayor, pues nos vamos a encontrar que no todos eh, están interesados, atraídos o capacitados para poder manejar la tecnología. Entonces, todos estos cuestionamientos, todas estas cosas uno tiene que preverlos antes de uno sentarse o antes de uno tratar de convertir
un curso que se hizo presencial en uno que se va a dar a distancia, ya sea sincrónico o asincrónico. No sé si contesté la pregunta, si la persona está con la respuesta. Mientras que ella contesta, Marisol comenta, y cuando hay muchos videos, el receptor debe tener lo que se requiere. Sí. Todo eso uno tiene que meditarlo, evaluarlo, preverlo antes de trabajar en la conversión del curso. Bueno, quedamos entonces definir análisis de necesidades, análisis de ambiente y administrar recursos y todo lo que conlleva cada una de estas cosas. En desarrollar, plantear objetivos, identificar los materiales de apoyo, construir un prototipo. En evaluar, si se hizo prototipo, probarlos, analizar los resultados, usar, implantar o reciclar. Pero ahora les quiero, bueno, ok, este modelo es el modelo IDI del International Instructional Design Institute. Fue un modelo de los años 70 y aquí pueden ver que 3 pasos iniciales, 9 pasos secundarios y como unos 15, 16 pasos terciarios. Pero no los quiero abrumar con esto. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos al principio? Sí. Ok. Pues yo quisiera que en este momento pensaran de nuevo en ese ejercicio y ahora anoten, vamos a definir nuestro problema y les voy a llevar por la realización de un análisis de necesidades, pero es simplemente llevarlos a la forma de pensarlo, porque hay muchas formas de hacer análisis de necesidades, análisis de tareas. Hay muchos cursos que tienen unos estándares que se convierten en objetivos que hay que alcanzar, pero vamos por lo básico para intentar llevarles por las necesidades. Y empiezo preguntándole quién es, y esto no lo tienen que contestar, lo pueden marcar en su papel o simplemente escuchan. Pero ¿cuál es la audiencia a la cual se dirige el curso o la actividad que pensaste o que vas a dar en enero? ¿Cuál es esa audiencia? ¿Cuáles son las características de esa audiencia? Es muy posible que no sepas quiénes son, pero si estás en un programa, pues sabes más o menos quiénes son los estudiantes del programa. Si es una clase de servicios, pues no sabes quién es la audiencia, pero sí sabes algo. Necesitan ese curso de servicio. Por lo tanto, pues tienes una idea poco más o menos de quién puede ser tu audiencia. Si es un adiestramiento que vas a ofrecer para un compañero, compañera, profesor, profesora, para una oficina de la universidad, para una institución fuera de la universidad, si no sabes quién es la audiencia, debes pedirle a quien te contactó que te dé lo más que pueda darnos sobre la audiencia. En la escuela es un poco más fácil porque por lo general las edades de la audiencia fluctúan. Hay muchos retos, particularmente en las escuelas, las familias.
las facilidades que puede contar en su residencia. En la universidad hay muchos retos de estudiantes que tienen que trabajar mientras estudian, retos de estudiantes que se han declarado independientes pero están pasándola mal. Entonces hay que buscar hacer una evaluación de todo eso. También va a ser necesario pensar dónde voy a dar la clase. ¿Cómo es ese salón, ese lugar, ese ambiente? ¿Tiene pizarras de tiza? ¿Tiene pizarras de marcador? ¿Tiene pantalla de proyección? ¿Los asientos están apiñados? ¿Hay un buen control de clima? ¿Hay tecnologías de alto nivel? Proyector, bocina para el audio. Y vamos pensando en toda esa lista. Es un ambiente silencioso, es un ambiente ruidoso porque está frente al pasillo. Y vamos pensando en todo ese ambiente donde vamos a estar trabajando esta actividad. ¿Cuáles son los recursos que tengo disponibles? ¿O cuáles son los recursos que tengo que pedir prestado? Debo realizar esos préstamos con el debido tiempo, aunque sabemos que es difícil, porque en clases, pues el grupo puede adelantarse, puede atrasarse, y uno pues tiene que ir un poco con la velocidad de la audiencia. Así que hay que jugar un poco con la solicitud de préstamos, organizar ese tiempo, ese timeline. Claro, sabemos que el tiempo, pues, huracanes, terremotos, huelgas, nos destrozan el timeline, pero pues hay que reaccionar. Y después de ver todo esto, pensamos entonces, definimos cuál es la meta que queremos que los estudiantes, la audiencia, alcance después de participar en esta actividad. Y ahí ya tenemos un primer cuadro que nos ayuda a continuar con el resto del trabajo. Doctor, Sí. hay una pregunta. Ujú. A nivel universitario, ¿se puede realizar un DI emergente parecido a curricular emergente a nivel escolar? En donde sí. ¿Desarrollar un qué? Okay. Le voy a decir de nuevo. A nivel universitario, ¿se puede realizar un DI emergente parecido a currículo emergente a nivel escolar? Sí, sí. Sí, es que cuando decía DI como que no entendí. Sí. De hecho, hay distintos modelos de diseño instruccional modernos, más recientes, mucho más recientes. De hecho, este taller estaba como que predefinido para tenerlo en dos momentos, en hacer esta introducción general para luego ver algunos modelos más recientes. Autores como David Miller, otros que desarrollaron el UBD o el Understanding by Design, el Pebble in the Pond, el Rapid Prototyping, que es un modelo de diseño instruccional inspirado en la programación de software que tiene que atemperarse a cambios que pueden surgir en un momento u otro. Pues sí, obviamente
hay distintos modelos emergentes que se pueden utilizar, como también los modelos clásicos. Muchos autores han seguido definiéndolos, han seguido trabajando sobre ellos y han ido integrando la capacidad de hacerlos menos lineales para poder, en un momento dado que haya que atender una necesidad de impacto, de imprevisto, pues poder entonces atemperar. La respuesta es sí. ¿Alguna otra? Ok. No, sí, disculpa, es que es un poquito grande lo que escribió. Déjame. Ok, Pero dice... la persona Sí, lo puede decir si quiere. bueno, Ana, en confianza puede abrir el micrófono si desea. Ok, parece que no quiere, pero lo voy a leer. Ok. Tanto a nivel escolar como el universitario, la diferenciación o el diseño universal son oportunos. En ambos niveles llevo a cabo inventario de intereses. Además, ofrezco opciones de cómo cumplir con los objetivos. No tiene que ser todos de la misma forma, sino capitalizando en sus fortalezas en las cuales ellos reflexionen y seleccionen. Sí, eso es un modelo que ha ido tomando más auge en los últimos 10, 15 años, que es el modelo universal. Con el modelo universal tenemos entonces la capacidad de podernos adaptar a las necesidades e intereses de la audiencia. Y entonces está dentro de modelos emergentes, pues no tan emergente como que haya salido antes de ayer, pero sí es otro modelo de diseño que nos permite entonces actuar en forma más general a los intereses y necesidades de los estudiantes. ¿Alguna otra? Ok, volviendo al caso del ejercicio anterior, cuando hemos planteado esa meta que queremos alcanzar, entonces pensamos, ¿qué necesitan o qué necesita la audiencia para demostrar que domina o que alcanzó la meta? Y entonces ahí empezamos a plantearnos los objetivos que van a guiar el proceso por el cual vamos a trabajar. Entonces piensa quizás en uno o dos objetivos nada más. ¿Qué acción, ya sea en el dominio afectivo, en el dominio psicomotor, qué quieres o qué crees, debe ser la pregunta, que deben alcanzar los estudiantes para poder seguir, ¿verdad? Y demostrar que alcanzaron la meta y que por ende, si es una actividad que me lleva a otra, que pueden pasar al próximo nivel. Y entonces, una vez tenemos eso, piensa ahora qué materiales tienes y qué materiales necesitas. Y pensemos únicamente en esos dos objetivos. Porque dependiendo de la actividad, esto puede crecer, ¿verdad? Y puede ser un ejercicio un poco más complicado, pero les aseguro que resuelve mucho cuando ya estamos operando sobre la marcha. Doctor, Sí. aquí pregunta Ileana. ¿Nos podrá ofrecer dónde podemos encontrar literatura de algunos diseños instruccionales? Sí, yo la iba a sacar aquí, pero me voy a comprometer a hacer algo. Voy a crear una cuenta
en mi website genérica para que puedan entrar. Acuérdamelo por favor al final para darles la dirección y crear una cuenta genérica para que puedan ir directo a los materiales, porque hay toda una información bastante grande sobre diseño instruccional y les puedo dar acceso por las próximas 2 semanas. ¿Ok? Pero por favor me lo acuerdan al final. Claro. Y entonces, claro, no vamos a construir un prototipo ahora porque no nos va a dar el tiempo, pero es construir lo que queremos hacer. Por ejemplo, cuando yo empiezo a pensar en mis clases semestrales, pues entonces pues voy viendo qué materiales usé el semestre pasado, qué materiales debo adaptar para este semestre, o qué se puede quedar igual. Y en el sílabo, uno termina con una calendarización que más o menos nos va ayudando a llevar. Es verdad que no siempre podemos ajustar el tiempo a que ocurran las cosas exactamente como las planificamos. Porque nuevamente, si mi interés es que la audiencia, los estudiantes, puedan ir a su marcha, pues entonces tengo que acompañarlos a su marcha. Y aunque no me voy a quedar rezagado todo el tiempo, pero tengo que irlo llevando y a veces se puede complicar porque la experiencia que estamos desarrollando puede necesitar que estemos atendiendo en 2 vías. Pero pues sale esa programación, sale esa calendarización, salen esos productos que entonces si fue un prototipo del taller, un prototipo de la actividad del laboratorio, si lo podemos probar, pues entonces lo probamos con una población similar y pues analizar esos resultados para entonces ver si la actividad se puede usar o se puede implantar o se puede reciclar. Claro está, cuando nosotros vemos este modelo, nos damos cuenta que es un modelo muy genérico. Lo mismo puede pasar con modelos como ADI. ADI es por las siglas análisis, diseño, desarrollo, implantación, evaluación. Entonces, pero yo les quiero traer un modelo para el salón de clase que lo pueden encontrar información en el website de mis cursos, que es el modelo Assure. Este modelo fue creado por 3 profesores, 2 de la Universidad de Indiana en Bloomington y 1 de la Universidad de Purdue, también en Indiana. Bob Heineck, no me acuerdo el nombre de Molenda, y Robert Russell, creo que es, no. Bueno, Heineck, Molenda y Russell. Doctor, ¿sí? muchas disculpas por la interrupción. Que aquí soy una pregunta, y me imagino que antes que continúe, ok, dice, ¿existe un centro de servicio en el recinto en el que se provea la ayuda de un diseñador instruccional para apoyar a los docentes en la transformación, adaptación o simplemente mejorar sus cursos? Bueno, tengo que decirles que se ha estado planteando un proyecto, se ha traído al Senado académico, del cual soy parte, pero ese proyecto que sugiere la contratación de diseñadores instruccionales, ese proyecto desde septiembre se ha planteado, pero no ha habido momento para discutirlo y para analizarlo. Ahora mismo, DECEP, que es la que está dando apoyo en la educación a distancia en el recinto, no sé por qué, pero DECEP, pues tiene diseñadores instruccionales. Yo me imagino que al estar dando apoyo al recinto, deben tener también apoyo para las personas del recinto, pero lo desconozco. Pues
Lamentablemente, pues no ha sido el esquema. Es un poquito difícil porque nosotros creamos una oficina que era la Oficina de Recursos Educativos y de Investigación en la División de Tecnología, pues esa oficina se cerró. Así que pues no solamente lo que haya en DESEP en estos momentos, hasta que se prepare la oficina que se ha estado promoviendo o que se ha estado avisando que se va a crear en el recinto en algún momento. Hay alguien que encendió su... Ok. Ok. Pues este modelo Assure de Hynek, Molenda y Russell lo hicieron pensando en el salón de clases. Assure por las siglas en inglés. El primer paso, analizar la audiencia. Vean ustedes que lo que es análisis siempre va a permear. En ADI, análisis. Siempre va a permear en todos los modelos. Después de analizar la audiencia y el entorno, etcétera, se establecen los objetivos. Y vean que aquí, más que hablar de creación de instrumentos, se está hablando de selección de métodos, tecnologías y materiales. El profesor los puede crear, porque recuerden que este modelo se hace para diseñadores instruccionales, pero cuando el maestro, la maestra, tiene que hacer de diseñador instruccional, pues se le complica la vida. Por eso ellos entonces incluyen el concepto de evaluar recursos que están disponibles, videos que están disponibles en el Internet, materiales que están disponibles en el Internet. Entonces, integrar esos métodos, esas tecnologías, esos materiales, ¿verdad? Usarlas en el salón de clase, requerir que los estudiantes interactúen. Y aquí vamos a ver que muchos de los modelos instruccionales que van saliendo buscan constantemente añadir la interacción, la manipulación de la información, de los conceptos, de los ejercicios por parte de los estudiantes y hacer las evaluaciones requeridas, necesarias y revisar aquello que se utilizó. Este modelo lo pueden ver aquí de otra forma. Es un modelo que se recomienda mucho para el salón de clases. Cuando pensamos de cara al futuro, del diseño instruccional, pues vamos viendo que es necesario diversificar el trabajo. O sea, es necesario que las instituciones tengan diseñadores, tengan desarrolladores, tengan hasta inclusive evaluadores para poder apoyar al personal docente. Yo recuerdo una experiencia en la Escuela de Medicina. Yo fui a dirigir el Centro de Informática y Tecnología. Ese centro lo había establecido el doctor Román Franco, que era decano de la escuela, junto con el doctor José Noel Caraballo, que es un compañero que trabajó con nosotros en la Facultad de Educación. Y la clave de José Noel era el que el profesor no tuviera que preocuparse por la integración del recurso tecnológico, sino que había una persona que sí dominaba el recurso tecnológico y esa persona trabajaba mano a mano con el profesor, con la profesora, para montar sus actividades en la plataforma que se estaba utilizando y en el uso, porque los estudiantes de medicina tienen clases toda la mañana, esas clases se grababan, se ponían a la disponibilidad de los estudiantes y no estoy hablando de hace un año, estoy hablando de hace 10, 15 años atrás. Entonces, cuando el profesor se iba dando cuenta que el trabajo era sencillo, después que dominaba la tecnología, ellos mismos pedían, mira, déjame, y si yo tengo algún problema, vengo donde ti. Y entonces se fue capacitando a la facultad y ellos mismos iban. Yo pues desconozco porque hace ya varios años que no estoy allí, pero esa fue la experiencia que viví cuando llego a dirigir esa unidad de trabajo, donde José Noel, que fue mi mentor
en muchas áreas, pues había desarrollado ese proyecto, y esa es una clave esencial. Tener personas por disciplina o por áreas de trabajo y que puedan dividirse y puedan apoyar entonces al docente. Crear experiencias inmersivas. Tenemos que darnos cuenta que esta nueva generación que va asistiendo a los centros de enseñanza, pues requiere de más y mayor interactividad, de más y más participación directa, etcétera. Y una nueva visión de microaprendizaje, de poder entonces crear secuencias un poco más cortas que puedan lograr, o perdón, que puedan hacer que la audiencia logre unos objetivos y que luego esas pequeñas actividades o esas pequeñas lecciones, microaprendizaje, se van montando una sobre la otra y entonces se logra, ¿verdad?, lo que sería un curso completo o lo que sería una experiencia completa. Porque por ahí es donde van sonando, donde nos va llevando el viento en estos momentos. No sé si hay alguna pregunta adicional. Porque si no, pues les doy gracias por haber asistido a este taller. No se me ha olvidado, voy a colocarles que le puedan tomar una foto. Les pido que me den hasta las 6 de la tarde para poder entrar. Pues doctor, por lo menos hay varios mensajes diciéndole las gracias. Ok, gracias también a ustedes por haber asistido. Si quieren que haya una segunda parte donde entremos ya en otros modelos, especificaciones de los modelos y pues podemos trabajarlo, es parte de lo que le había prometido a la doctora Pacheco que podíamos hacer. Sería buena una segunda parte donde quizás se puede coger un modelo de los más utilizados, quizás el Azure enfocado en el salón de clase y de cierta forma irlo llevando a la aplicación. Puede ser, y también puede ser uno moderno, y el Azure como uno de los clásicos modernos. Claro, el Azure tiene la ventaja de que, a pesar de que Bob Heineck y Molenda murieron, una colaboradora, Smaldino, la doctora Smaldino, pues ha continuado trabajando el modelo. Hay otros como el Rapid Prototyping o el diseño universal de la que hablaba la compañera Ana Miró, la doctora Ana Miró, que pudiéramos entonces jugar con ellos, digo jugar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y hacer como un ejercicio de aplicación. Profesor, entré al enlace que usted envió y me lleva directamente a su portal, pero no veo que me pide user ni password. No, porque lo que pasa es que sí, arriba hay un botón que dice entrar. Lo que pasa es que todavía la cuenta no está creada. Me tienen que dar un chancecito para crearles la cuenta y que puedan entonces entrar. Y lo que van a buscar es un botón que dice referencias. Y ahí cuando vean ese botón que dice referencias, hay muchas revistas en español, hay revistas en inglés, hay un enlace a la biblioteca de la universidad para que Marisol no me pelee. Y también hay una sección que dice... Para contar las revistas y las bases de datos. Exacto, no, está ahí porque está disponible, o sea, no pueden... Yo pongo las que encuentre y a veces no son profesionales en el entero sentido de la palabra. La universidad sí.
Y hay una sección que es de diseño instruccional completa, donde todo lo que hay ahí es de diseño instruccional. Perdón, Edwin. Sí. Saludos, Ana Miro nuevamente. Es que quería aclarar que ahorita no es que no quería prender el micrófono, es que estaba cambiando de dispositivo, la computadora, el teléfono, y en ese mismo momento fue que dijeron. Lo que quería comentar es que diseño universal es un modelo, ¿verdad?, que se trabaja, pero la diferenciación, pues es otro tema. Diferente, valga la pena. Aclaración, otro tema, diferenciación, parte de otra, como otro enfoque para lo mismo, para atender, ¿verdad?, todas las necesidades de los intereses. Eso era, gracias. Gracias a ti, Ana. Un saludo, un abrazo. Igualmente. Pues doctor, sí, eso sería todo. Pues le agradezco mucho por estando y dándonos este webinar, a pesar de las complicaciones tecnológicas que hubieron. Y si eso es todo, pues les digo a los participantes, me disculpo por el eco otra vez, pero les menciono a los participantes que este webinar, la certificación será enviado y disponible en la plataforma de SEA, enviado un correo diciendo cuándo, y que se va a enviar una evaluación para que ustedes puedan evaluar el webinar como tal. Les menciono también que este mismo webinar, si lo que desean ver de nuevo, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en el futuro, si acaso como 1 o 2 semanas. Ok. Y si eso es todo, pues les agradezco a todos.